Himno, el documental dirigido por Martín Farías y producido por Aylin Carmi, es un viaje sonoro, afectivo, histórico y transversal en torno a una de las canciones de protesta más potentes de la historia. El pueblo unido jamás será vencido. La película es un periplo que va desde Chile a Portugal, Francia, Alemania, Finlandia y Japón, donde se mezclan invaluables imágenes de archivo con testimonios presentes, además, que dan cuenta de la vigencia de esta épica canción compuesta por Sergio Ortega y, por supuesto, también dada a conocer por Quilapayún. El documental Himno tuvo su avant-première la tarde de ayer, martes 2 de abril, en la Cineteca Nacional, y va a llegar con su estreno a las salas de Miradoc de Arica a Punta Arenas a partir de mañana 4 de abril. Y de esta película preciosa queremos conversar esta tarde acá en Frecuencia Pública por Radio Sach con Martín Farías, director, guionista, montajista, creador de Himno. Bienvenido, Martín. ¿Cómo estás? Súper bien, Daniela, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por este documental. Yo la verdad siempre digo que las y los documentalistas chilenos, a mi juicio, son lo mejor que tenemos en el audiovisual. Creo que por lejos hay un estándar mucho más alto y parejo en el documental en relación a la ficción, donde también podemos encontrar ciertas joyitas, pero con los documentales uno como que se va a la segura con las y los realizadores chilenos. Y quiero agradecerte personalmente también, porque siento que esta película, quiero partir con esta pregunta, podría ser quizás un tan necesario rescate, una invitación a rescatar o a recuperar la épica perdida. ¿Cuál fue también con Aylin Carmi, tu motivo, tu motor finalmente a propósito de la música para generar este documental en torno a esta canción maravillosa? Yo creo que justamente el tema de esa épica que nosotros pensábamos media perdida o que se había diluido en el tiempo y que finalmente resultó que no estaba tan perdida, ¿no? Nosotros empezamos a pensar en este documental hace muchos años, el 2015, 2016. ¿Ya? Y en ese momento, por supuesto, no había ocurrido aún la revuelta del 2019, claro. Había un montón de cosas que todavía no pasaban, pero teníamos esa intuición de que la canción era mucho más importante de lo que pensábamos, desde Chile sobre todo, ¿no? Que a veces uno cree que las cosas de Chile no se conocen en ninguna parte. Bueno, hay algunas excepciones, ¿no? Y en este caso es una canción que tiene una fuerza y un arraigo en distintos lugares, y que eso fue lo que nos motivó, pero sin saber un poco lo que venía después. Entonces después lo que ocurre en 2019 y lo que sigue ocurriendo hasta el día de hoy, no solo en Chile, sino que las manifestaciones que han habido en Irán, las manifestaciones que siguen ocurriendo en Japón, donde se toca el pueblo unido, donde se hacen versiones, se cambia la letra para ajustarla un poco a las necesidades de cada manifestación. De la propia lucha. Claro, son pruebas de que eso está allí, de que esa épica está súper presente y de que la canción sigue teniendo una fuerza y sigue teniendo una vigencia que no es nostálgica simplemente, ¿no? No es como recordar el pasado, sino que es cuestiones bastante contingentes. Y eso es maravilloso, ¿no? De hecho, qué lindo lo que cuentas, porque ya vamos a hablar de los distintos periplos, ¿no?, que recorre las imágenes y la vigencia, como tú señalas también, de este himno verdadero, y ahí calza perfecto, preciso el nombre del documental. Y me encanta también cómo parten la pregunta que se hace inicialmente en esta voz en off finalmente del relato del documental, que cómo se hace un documental finalmente sobre una canción y cuáles son las imágenes que le corresponden a esos sonidos. Y antes de entrar en las distintas versiones e idiomas, el viaje propiamente tal, se habla por supuesto de la figura no solo de Sergio Ortega en su contexto, en lo que estaba trabajando en la década de los 70, sino también de ese Chile yuxtapuesto, también a propósito de las imágenes. Hablemos también de esa narración inicial, siempre los primeros minutos son muy importantes. Claro que sí. Yo creo que en esas preguntas, en esas reflexiones iniciales hay una intención de alejarse un poco de un modelo más convencional, más expositivo del documental, que te viene a contar una historia más o menos ya digerida,
y plantear de inmediato la duda, ¿no? ¿Cómo hacemos un documental sobre música? ¿Es tan simple como llegar y entrevistar a un grupo de músicos y que nos cuenten sus recuerdos? ¿O mejor nos vamos por otros territorios y exploramos un poco más con el material de archivo, con algunas cosas un poquito más experimentales, más juguetonas en términos audiovisuales, y cómo podemos conjugar toda esa diversidad de materiales con los que nos encontramos? Porque también pasó desde muy temprano en el proceso que nos encontramos con materiales diversos, en algunos casos registros audiovisuales, material de archivo más clásico, pero también algunos registros sonoros que no tenían un respaldo audiovisual, o teníamos registros visuales pero sin sonido, además de fotografías, partituras, libros, fotos, o sea, un montón de objetos de distinta naturaleza. Entonces, esa reflexión tiene que ver con la pregunta que realmente nos hicimos al comienzo, de cómo podemos hacer para plantear esto desde otro lugar y no desde el lugar convencional desde donde se podría haber tratado, ¿no? Martín, y ahora que te escucho, me doy cuenta que también hay una aproximación, no sé si consciente o inconsciente, respecto a una de las declaraciones de las entrevistas que rescatan, ¿no?, del fallecido Sergio Ortega, cuando él señalaba que más que una canción de protesta para responder a un problema político, querían responder a un problema estético. Uh-huh. De alguna manera también es algo que ustedes buscan, porque la estética contempla, no solo la palabra misma, una ética, ¿no? Uh-huh. Hablemos de justamente esa génesis de esta canción, donde ustedes entregan datos bien interesantes de Sergio Ortega, y que lo cuenta además Eduardo Carrasco de Los Quilas. Algunos datitos acá que me parecen muy destacables. A ver, el primer registro del Pueblo Unido jamás será vencido, lo cuenta el documental Himno, es el que se hizo del Festival Internacional de la Canción Popular de Chile en 1973. El festival se realizó al día siguiente del Tacnazo, y la primera vez que se tocó el Pueblo Unido así de forma pública fue en una manifestación de mujeres allendistas. Hablemos de ese contexto donde también se hablaba, y me parece que fue Ortega que dijo que el 70, en medio de las elecciones, era un año resplandeciente de cultura, un resplandor cultural. Claro, absolutamente. Yo creo que ahí hay un momento de eclosión de artistas que están, como lo cuenta Ortega un poco en el documental, ¿no?, participando activamente en la política que está ocurriendo en esos momentos desde las artes, no entendiendo las artes como una cuestión que acompaña los procesos, sino haciendo política desde las artes. Y, por supuesto, en el caso de la música eso es súper evidente. Entonces los músicos estaban participando. Ortega pertenecía a una comisión de propaganda del Partido Comunista que estaban tratando de producir mensajes que llegaran a las personas para apoyar el proceso de como la unidad popular. La canción de la ollita. Claro, ese es uno de los ejemplos como más clásicos, ¿no? Como de responder a la contingencia desde la música, y en este caso él tenía este llamado en mediados del año 73 de hacer una canción que convocara a la unidad. Era un momento político bien difícil. Se veía que podía venir una guerra civil, decía alguna gente, un golpe de Estado, decía otra gente, no se sabía lo que iba a pasar, pero se sabía que algo iba a ocurrir, ¿no? El clima estaba muy difícil políticamente, y deciden hacer una canción como un llamado de unidad de la izquierda, de las fuerzas progresistas, de la gente que quería evitar un enfrentamiento armado o una tragedia como la que ocurrió finalmente, ¿no? Pero ese era un poco el objetivo, y es interesante que ellos hayan tenido esa misión y hayan decidido hacer una canción, ¿no? Porque, visto quizás con distancia, hoy día haríamos una canción para algo así, y en ese momento esas personas consideraron que eso era lo que ellos podían aportar al proceso, y eso me parece muy, muy potente, ¿no? De hecho, también es muy bonito cuando se habla de, por supuesto, este apogeo cultural y político que van de la mano, por supuesto, en la década de los 70 en todo el mundo y fuertemente en nuestro país, con toda la propuesta de gobierno también de la UP y Salvador Allende, como ustedes en paralelo en el documental, que da un poco como de risa, pero es como porque parece broma, ¿no? A la luz de los tiempos, la perspectiva, estos archivos de propaganda estadounidense anticomunista. Uh-huh. ¿Dónde sacaron ese material? Yo no lo había visto nunca, bien curioso. Sí, bueno, hay una gran cantidad de archivos que resguarda el gobierno estadounidense y los tiene a disposición de libre uso. Y otros archivos también fílmicos que reúnen ese tipo de materiales, que son materiales que se produjeron por montones en la era del macartismo, en los 50 sobre todo, pero también en los 60 y 70 más adelante. Nosotros nos quedamos con unos poquitos, como una especie de
comentario irónico sobre lo que pasa con este tipo de cosas, ¿no? Que nos ha pasado justamente con el mismo documental, que llegan insultos, que llega gente diciendo esto es comunismo, esto es propaganda. Bueno, es propaganda, ¿eh? Podemos hacer la broma, ¿no? Podemos reírnos de nosotros mismos y decir que el documental es... ¿En serio tenía esa reacción? Sí, wow. la gente en redes sociales dice de todo. Pero también es como una manera de reflexionar de cómo ese tipo de cosas se veían por un sector de la sociedad en ese momento, ¿no? Reducirlo todo a esto es propaganda comunista, esto es algo contra lo que hay que actuar, ¿no? Que es uno de los audios que aparece en el documental, llamando un poco a un golpe de Estado, finalmente. Si usted piensa en tal cosa, seguramente es un comunista. Si usted apoya o es amigo de un comunista, seguramente, faltó decir si usted come guagua, algo así, ¿no? Sí. Y eso hoy día se ve muy lejano, ¿no? Se ve como una caricatura, pero en ese momento no lo era. La gente que hacía esas producciones las hacía en serio, pensando que eso iba a ayudar a evitar el auge del comunismo en América Latina, en el mundo. Entonces, nos queríamos reír de eso, pero también mostrarlo como una manera de entender en qué contexto está ocurriendo esto. Sin duda. Y dentro también de los contextos que ustedes entregan, lo decíamos, ¿no? A propósito del trabajo de Sergio Ortega, que ustedes cuentan también ahí cómo era músico y sonidista teatral, su trabajo con teatro experimental en la Universidad de Chile, pero y esta canción que no prendió tanto, eso sí, Las Ollitas, por lo menos no pasó el tiempo, Las Ollitas como respuesta a los cacerolazos de la derecha, de las mujeres de la derecha hacia Allende. Pero es bonita también esa situación, digamos, de cómo el arte puede apoyar. El 11 de septiembre, esto yo no lo sabía, de 1973 se tocó el Pueblo Unido, Jamás será vencido, el Pueblo Unido, como es la versión corta, en Radio Magallanes después de las últimas palabras de Allende. No sabía eso. Y la canción también, a propósito de la génesis de Ortega, ustedes cuentan, pasó de ser una canción de esperanza a ser una canción de denuncia, finalmente. Cambia el cariz en nuestro contexto. Sí. Muy rápidamente. Sí, eso es súper interesante, ¿no? Porque cuando uno ve una canción, la historia que puede tener una canción a lo largo del tiempo, sin duda que cada persona tiene una experiencia personal, cada persona la asocia con determinados recuerdos, con dónde la ha escuchado, con los lugares que conoció mientras sonaba esa canción, ¿no? Cada uno construye una experiencia personal, pero asimismo se construyen también experiencias que son más amplias, que son sociales, que son de determinados lugares, y en este caso ocurre eso, que es una canción, como decía, ¿no? Un llamado de unidad, un llamado con mucha esperanza, y que toma este carisma de luto, más de recuerdo, de conmemoración, de recordar lo que fue la unidad popular, para cantarla posteriormente, después del golpe de Estado, y adquiere ese cariz. Yo creo que hoy día es difícil escuchar esa canción sin pensar un poco en eso, sí. Para los que vivimos en Chile, ¿no? Y tenemos esa asociación. Y eso es súper interesante porque en algunos lugares no está tan presente esa asociación. En otros contextos, como aparece en el documental, por ejemplo, en Japón se toca la canción y los músicos japoneses tienen muy claro de dónde viene, pero la hacen en un arreglo mucho más festivo, mucho más alegre, que tiene otro cariz. Pero la canción sigue estando allí, no se pierde esa fuerza, no se pierde esa emoción, pero sí se adscribe como a otra emocionalidad, a otro contexto. Ya vamos a hablar, Martín Farías, director, y no solo director, guionista y montajista de himno, de estas experiencias como internacionales o más allá de la frontera y de los tiempos en Alemania, en Francia, bueno, también con este cantautor, digamos, portugués y las distintas versiones, y por supuesto lo de Japón, que es lo que nos parece también más exótico. Pero quiero detenerme también cuando tú hablabas de lo que pasaba acá en Chile. También un dato interesante, nosotros tenemos muy en la oreja, ¿no? La versión de Los Quila, la, digamos, original, con quien estaba ahí Sergio Ortega, por supuesto, pero también la de los Inti Illimani. Y acá Horacio Durán, claro, señala, ¿no? Que, bueno, honestamente dice, nosotros, los pilló, algo que sabemos, estaban de gira en Europa, en Italia particularmente, cuando sucede el golpe. Y ellos, cada vez que hacían sus shows, sus espectáculos, nunca tocaban esta canción, sino Venceremos. Y se empezaron a dar cuenta que era necesario, y la vez que la tocaron,
dejaron, como uno dice, la patá. De hecho, hay una frase muy bonita que dice Durán, que dice, fue como prender un fósforo en una pradera de pasto seco. Es una alusión que además nos llega de cerca. Y esto fue el mismo 73, en noviembre, o sea, habían pasado ya 2 meses del golpe, en un encuentro musical universitario de Florencia. Ahí en Italia, los jóvenes italianos la cantaron a viva voz y ahí nunca más la dejaron de tocar. Es muy bonita también esa apropiación porque más allá de los Kiles, no creo que haya habido competencia, uno se da cuenta finalmente que es una canción literalmente himno y que en ese entonces era muy representativa de la lucha de Chile, de la cual muchos países eran solidarios. Sí, yo creo que hay una cuestión ahí en la canción que de alguna manera abre una invitación a que las personas se la puedan apropiar y hacerla, ¿no? Sin ni siquiera pedir permiso. La tocamos también, porque tiene ese carácter, esa cuestión convocante de invitar a las personas a participar, invitar a las personas a gritar la consigna. Entonces parece muy natural que otras bandas hayan decidido tocarla también, ¿no? Y lo interesante es que ocurre con Inti Illimani, tal como mencionas, pero ocurre en ese mismo momento con otras agrupaciones, incluso antes del golpe de Estado. En mediados del 73, cuando la canción estaba recién saliendo, vienen a Chile una delegación de músicos de distintos lugares a participar de un festival y viene el grupo finlandés Agitprop. Y este grupo, que era una especie de cuarteto vocal con una banda instrumental que los acompañaba, conocen la canción, quedan maravillados y dicen, tenemos que tocarla, tenemos que aprenderla. Y la aprenden a cantar en español. Sí. Y adecúan la letra para, o sea, la afinación para ajustarla al registro vocal y hacen este arreglo y empiezan a tocarla y la empiezan a dar a conocer en circuitos de canción política en Europa, antes del golpe de Estado, que es súper interesante, ¿no? Porque uno dice, bueno, con el exilio los músicos llevaron de alguna manera la canción al exterior, pero esto empieza a ocurrir antes del exilio. Por supuesto que después con el exilio se aumenta y las bandas Quilapayún, Inti Illimani y otras agrupaciones circulan por el mundo tocando esta canción, entre otras. Pero eso ya está ocurriendo desde antes con varios grupos que empiezan a hacer propia la canción. Hay un conjunto argentino también que se llama el Quinteto Tiempo. Ellos también la toman, la empiezan a interpretar. Hay grupos de Suecia que también la interpretan y ahí ya se vuelve una avalancha de versiones. ¿Sientes tú? Vamos a ir al corte musical, aquí en Frecuencia Pública vamos a escuchar, por cierto, algunas de las versiones de El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, y vamos a partir con una versión panqueta bien interesante de Nuestros Miserables y luego con la de Quilapayún. Pero quiero preguntarte, antes de ir a esa pausa musical esperada, porque no sé si te pasa a ti, pero cuando uno está hablando de la canción, inevitablemente está en el cuerpo, vibra. Y yo pienso que de estas canciones que nacen acá, en este territorio, pero que no son solo nuestras, sino son de la humanidad, uno puede pensar, gracias a la vida de la Violeta, que mucha gente creía que era la Mercedes Sosa, claro, porque ella la popularizó fuertemente, con su vozarrón, La Negra, y también, sin duda, bueno, canciones como la de Víctor, ¿no? El Derecho a Vivir en Paz, son canciones que han trascendido. Pero y aún así, con la preciosura de esas canciones, que son bellísimas, ninguna tiene la condición de himno y con la épica tan fuerte como es El Pueblo Unido. Porque a propósito de la composición basada en Brahms, tiene una cosa que tanto en la materialidad de la música como en la letra cierra perfecto o abre caminos, como quiera. Sí, sin duda. Hay una cosa ahí que yo creo que hay una decisión bien consciente de parte de Ortega, que era algo que los músicos de la nueva canción chilena estaban experimentando bastante, ¿no? Estaba la cantata Santa María, las obras de Ortega, canciones, la cantata Las Fraguas, de vincular los lenguajes de la música docta, de la música clásica, con la música popular y producir estos experimentos preciosos. Y El Pueblo Unido hace parte de eso, sin duda, ¿no? Es una canción, pero que tiene una influencia del lenguaje más de la música romántica, del romanticismo. Entonces, ahí hay una fuerza que yo creo que es parte de lo que la hace ser también, tener esta llegada fuera de Chile. No es una canción folclórica. Sí. Por supuesto que el folclore también puede llegar fuera del país de origen, ¿no? Pero se vuelve un poco más difícil porque son lenguajes que están muy adscritos a cierto lugar. A ciertas raíces. Sí. Y en el caso de la letra también es interesante que no hay menciones a un lugar concreto. Entonces se habla del salar, del bosque, del mineral. Son alusiones que podríamos relacionar con
Chile, pero son muy sutiles. No hay una adscripción directa, es decir, Chile, la Unidad Popular, Allende, no se habla de eso. Está de alguna manera detrás, con esa fuerza, con esa energía puesta allí, pero sin decirlo explícitamente. Entonces eso también ayuda a que tenga esta circulación, porque se puede cantar en cualquier lugar con esa misma letra. Y de las versiones que conocemos, o las que tú conociste junto con Ailín desarrollando este documental Himno, Martín, ¿cuál es tu preferida o la que más te hace sentido por el ánimo incluso en el que uno está en ciertos momentos? Hay una versión de una banda ska punk italiana que se llama Banda Bassotti, que es una banda bien conocida en ese circuito de música de ska, de reggae, y ellos hacen una versión ska punk de El Pueblo Unido. Parecida a la de Los Miserables, tiene algo similar, pero tiene una cuestión muy festiva porque es una banda que tiene bronce, saxofón, como trompeta. Lo Fabuloso, un poco. Un poco en esa línea, ¿no? Pero muy, muy intensa y es muy bonito porque cantan en castellano. Y hay también ahí un gesto muy bonito de cantar en el idioma de origen, ¿no? Lo mismo que con los finlandeses, que para ellos debe haber sido aún más difícil aprender el castellano, pero los alemanes no quisieron hacer ese trabajo. No, los alemanes decidieron cantarle. ¿Cómo se llama el coro? ¿Eisler? El coro Hans Eisler. Eso, sí. Hans Eisler. Bueno, vamos a seguir conversando, por cierto, con nuestro invitado de esta tarde en Frecuencia Pública. De hecho, por favor, no se pierdan este documental Himno, que como ya te lo decía, llega mañana, 4 de abril, a todas las salas asociadas a Miradoc. Es una joya documental y es imposible que no te emociones o que no dejes de cantar y recordar, por supuesto, El Pueblo Unido jamás será vencido. Vamos a escuchar entonces, como lo adelantaba ya Martín, esta versión panqueta, maravillosa, bailable, de este himno de Sergio Ortega, pero himno ya del mundo, en la voz de Los Miserables. Bueno, nosotros continuamos acá en Frecuencia Pública, en 94.5, y por supuesto ustedes que nos están viendo en lo que queda alojado en nuestro canal de YouTube, RadioUsach.cl, muy fácil, bueno, Radio Usach en realidad en YouTube, y conversando con este creador que junto con Ailín Carmi dieron vida, pusieron de nuevo en nuestra oreja este himno maravilloso que nace en esta tierra, pero la trasciende. Estamos hablando del Pueblo Unido, jamás será vencido, porque el nombre completo es así. Exacto, uno dice completo. Pueblo Unido, la hace corta, ¿ah? Pero bueno, este documental llamado Himno le hace honor a esta tremenda canción que mucho más allá de un contexto social o político o incluso una ideología, porque habla de la lucha de un pueblo, donde de hecho la banda Dignidad, que estaba ahí por supuesto muy presente en el estallido, hace ese énfasis en algo donde también, si nosotros estamos juntos, y hay otra mujer, no me recuerdo cuál era, tú quizás Martín lo sabe, cuando dice, es que nos interpela esto de vencer, del sentido de unidad, que lo que implica una comunidad o un pueblo, que palabra que ya no se les da miedo usar. Hablemos de ese valor aglutinador, humano, de la humanidad que tiene esta canción. Sí, hay una cuestión ahí súper interesante con la canción, un poco lo que conversábamos en el bloque anterior, ¿no? Que en la misma estructura de la canción se produce una especie de crescendo musical que llega al punto más alto de invitar al público a, nosotros decimos, a dejar de ser público. Esa es la invitación que nosotros lo leemos de esa manera después de la investigación que hicimos, de que se invita a la gente a que grite, a que participe, a que se sume en la lucha, como dice la canción, ¿no? Ahora el pueblo que se alza en la lucha y les toca a ustedes. Entonces hay una decisión ahí. Ortega era una persona que conocía perfectamente los lenguajes de la música romántica, los lenguajes de la música teatral, ¿no? De la música aplicada al teatro, al cine. Entonces conocía esos efectos que se podían aplicar a la música. Maestro. Entonces lo logra de una manera magistral hacer esa invitación. No hemos encontrado otra canción que tenga ese carácter de invitación tan directa, ¿no? Siempre cuando la gente canta en vivo se dice, bueno, ahora canten ustedes una estrofa o el coro, pero esto es una cuestión que está adentro de la estructura musical y eso es muy curioso. Y yo creo que eso es lo que ayuda en gran parte a que las personas tengan esa conexión, ¿no? Hay alguien de la banda Dignidad que decía, la canción también es un espacio de encuentro. Sí. Y eso es súper poderoso, ¿no? Porque es como sentir que esa música que en realidad
no existe, está en el aire, está en sonidos, produce una aglutinación. Es una vibración, ¿no? porque es una vibración, es energía pura. Y es impresionante lo que logra. También otro de los datos también de las curiosidades que me encantó, tiene relación, ustedes dicen, si pusiéramos seguida, ¿no?, en el tiempo, las distintas versiones que existen de esta canción, superarían, ¿no?, las 6 horas. Y además las versiones conocidas de lo que tú nombrabas son idiomas, por supuesto, en castellano y muchísimas, portugués, y ahí también ustedes hacen presente la figura de Luis Cilia, pero también están, y esto es increíble, bueno, inglés, alemán, sueco, húngaro, noruego, danés, ruso, farsi, filipino, euskera, corso, turco, esloveno, armenio, y aquí robo las palabras del documental, incluso en esperanto. ¿Cómo llegaron a todas estas versiones? Una cosa impresionante. Sí. Bueno, eso fue lo primero que nosotros hicimos cuando empezamos la investigación, empezamos a recopilar las versiones y a establecer una especie de mapa de dónde había circulado la canción, en qué momento, en qué año, cuáles eran las traducciones que se habían hecho, dónde se habían grabado, porque como bien lo nombran, ¿no?, es una cantidad de versiones enorme que empezó a aparecer. Estamos contando hoy día cerca de 150 grabaciones diferentes y traducciones a más de 25 idiomas. Y es una cifra que en general es difícil de mencionarlo, ¿no?, pero las canciones son entidades bastante únicas, ¿no? Se hace una grabación y después quizás alguien hace una versión, 2 versiones. Cuando una canción tiene, no sé, 10 versiones es porque ya es bastante popular, pero que una canción tenga más de 100 versiones, eso ya es como algo muy difícil. ¿No dije de conseguir. japonés? No dije japonés en esta lista. Pero sí, en japonés, en chino, en coreano, la cantidad es enorme. Y yo creo que ahí también hay una cuestión que nos permite dimensionar a través de esa investigación y a través de esa recopilación, dimensionarlo con cifras en la mano, ¿no? Que a veces uno necesita tener ya cuántas versiones se hicieron, cuántas traducciones, porque yo creo que muchas personas sabemos que es una canción muy conocida, pero es distinto empezar a mirarlo en ese nivel de profundidad y en ese nivel de arraigo que tiene en tantos lugares. Exacto. Estuvimos conversando con un investigador de origen kurdo que trabaja en Turquía, por supuesto, y él nos decía, bueno, la versión en kurdo es súper importante. Finalmente eso no quedó en el documental porque nosotros seguimos investigando y el documental es una especie de un resultado, pero que seguimos encontrando cosas, ¿no? Y él hablaba con mucha propiedad de esa canción y que para nosotros es impresionante que tenga esa llegada allá, tan lejos, en otro contexto, en otro momento histórico, político. Pero sí, y él la reconocía con mucha familiaridad y decía que era una canción tremendamente importante para su pueblo. En ese sentido, cuando hablábamos también de la relación con Estados Unidos, también hay un dato aquí que me parece interesante de un compositor, de hecho estadounidense, que ustedes ahí destacan, que es Jeffsky, que creó 36 variaciones para piano del Pueblo Unido y estrenó la obra a inicios del año 76 en Washington. Y Jeffsky cuenta que conoció la canción en el 74, ustedes lo dan el dato, cuando los Inti finalizaron un concierto en Nueva York con este himno. Y acá también un dato que dije, pero ¿cómo es posible? La intención de que el Pueblo Unido haya sido parte del bicentenario de la llamada Revolución de Estados Unidos que se cumplía en ese entonces, el año 75. Curiosísimo. Sí. Bueno, el caso de Jeffsky es una de las versiones que ya se vuelve una obra propia, ¿no? Porque por la extensión que tiene, es un set de 36 variaciones para piano y que de alguna forma se ha ido convirtiendo en un referente de la composición pianística del siglo XX. Es una pieza muy difícil que se interpreta bastante a menudo en el mundo pianístico, pero es una prueba de virtuosismo, una prueba de mucho conocimiento pianístico y que tuvimos la fortuna de que hicimos una muestra del documental aquí mismo en la USACH el 3 de enero de este año y luego del documental se presentó las variaciones de Jeffsky en el aula magna, con el piano de Gustavo Miranda, que la interpretó de una forma maravillosa, y ese evento que produjo aquí Extensión USACH fue una maravilla porque aunamos lo que nosotros estábamos haciendo con el documental con la interpretación de Gustavo y fue maravilloso. Esa obra prácticamente no se había escuchado en Chile. Entonces ahí hubo un esfuerzo tremendo de sacarla a la luz
y encontrarnos con esto, ¿no? Que es una maravilla, que nuevamente nos sorprende del alcance que puede tener esta composición. De hecho, cuando uno ve este documental y todas las apropiaciones y todas las versiones, porque finalmente, por supuesto, está sonando todo el tiempo la canción de fondo en los distintos contextos, los ensayos del coro, en las interpretaciones callejeras, por supuesto los discos originales, las bandas que conocemos, otras desconocidas, es imposible que uno empiece a operar lo que uno llama el pelómetro, ¿no? O la piel de gallina, si no son los pelos. Es una cosa, y se te ensancha el corazón, es una cosa que es inevitable. Y claro, la música hace eso, pero no todas las canciones. Y acá es algo que es de forma muy inmediata, a propósito también de estos atributos y este conocimiento que tenía Sergio Ortega. Detengámonos ahora en el tema de esta banda, y además porque creo que se roba de alguna forma la película. A mí me encantó, porque lo encontré entrañable, de cómo en Japón se hacen cargo también de esta, o más bien, se hacen cargo de las problemáticas internas, sobre todo lo que pasa a partir del 2011, terremoto, desastre nuclear y todas las denuncias y protestas ciudadanas de este contexto, de este siglo XXI, y toman el pueblo unido jamás será vencido. Esa historia, ¿cómo llegaron a ella? Bueno, habíamos conversado en 2013, 2012 con una musicóloga estadounidense, pero de origen japonés, que se llama Noriko Manabe, y ella nos habló en un evento académico del Pueblo Unido. Nos dijo, ustedes son chilenos, en Japón se toca el Pueblo Unido y se toca el derecho de vivir en paz, y nosotros quedamos muy sorprendidos con Ailín. Y nos quedamos con ese dato dando vueltas. Es una persona, un referente de los estudios de canción política, Noriko. Entonces teníamos ese contacto y esa información, conocíamos las grabaciones, pero después vino el momento de intentar llegar a Japón, que fue muy difícil porque en el momento que nosotros rodábamos la película, las restricciones del COVID seguían muy vigentes en Japón. Fue de los últimos países que abrió sus fronteras, que permitió el ingreso de turistas. Entonces, en algún momento dijimos, bueno, quizás vamos a tener que hacer algo. ¿Estamos hablando de online. 2022 o 2021? Nosotros partimos el rodaje el 2021, fines del 2021. Y en ese momento era imposible viajar. Finalmente fue el último viaje que hicimos a Japón ahora en 2023, que recién se pudo entrar de forma más fluida, y eso fue una maravilla. En realidad es una experiencia maravillosa, sobre todo por el cariño de los mismos músicos. Yo creo que ellos valoraron con una visión muy clara que nosotros hayamos dado la vuelta al mundo para ir a encontrarnos con ellos y para poder conversar sobre esto. Entonces nos recibieron muy bien, fueron súper generosos, nos invitaron a todo lo que pudieron, organizaron un evento en torno a la canción. Y eso a nosotros nos pareció alucinante, ¿no? Porque no se me ocurrió que podía haber un evento público que llegara a mucha gente, que pagó su entrada, por supuesto, para escucharnos a nosotros hablar sobre la historia de esta canción, hacer una especie de conversatorio y al final, por supuesto, algo de música también. Fue una experiencia bellísima. Y también creo que sabemos tan poco de la cultura japonesa que a veces nos quedamos un poco en el cliché o en el prejuicio. Hay mucho racismo también cuando la gente habla sobre los países de Asia. Entonces, sabemos poco. Y esta es una oportunidad para adentrarnos un poquito más, ¿no? Y sentir que estamos mucho más cerca de lo que creemos. Allá conocen perfectamente quién es Víctor Jara. No todo el mundo en Japón, por supuesto, como ocurre en cualquier país, pero hay gente que lo conoce, hay gente que conoce el Pueblo Unido, que ha tocado la canción. Y la canción se retomó de alguna manera el 2011, pero es una canción que tiene una historia mucho más larga. Ahí en el documental se cuenta un poco más. Conocieron la canción estos músicos en los años 80. Y la empezaron a interpretar en distintos contextos, en manifestaciones, pero también en salas de conciertos. Y yo creo que eso es algo que, hablando un poquito más general, ¿no? Algo que se repite bastante y que es parte de las virtudes de esta canción, que tiene esta doble vida, que se puede tocar en una sala de concierto, puede ser adaptada a una composición pianística en el aula magna de la USACH, pero también puede ser tocada en una manifestación callejera en las calles de Tokio. Y esa doble vida yo creo que es lo que le da esa riqueza y lo que la hace trascender en términos de números y en términos de cantidad de versiones y arraigo que puede tener en el mundo. No es solo una canción de salas de concierto, y eso es
es muy curioso, la emparenta de alguna manera con los grandes himnos de lucha, ¿no? Con la Marsellesa, sí, con el Bella Ciao, con la Internacional. Claro, recordando el Bella Ciao y muy en el contexto del estallido social y pensando también la versión chilena y feminista, pero no solo, de las tesis con Un violador en tu camino, que también trasciende y que tiene una mediatización, viralización, apropiación enorme, pero siento que si bien responde a algo muy importante y muy vigente, un dolor, una, digamos, violencia, por supuesto, para más de la mitad de la población, y por eso puede ser en cualquier lugar, responde a algo un poquito más... no de nicho, pero un poquito más de una causa específica o puntual frente a la violencia de género en todas sus manifestaciones. En cambio, el Pueblo Unido, por lo que tú decías al inicio, es mucho más dúctil, siendo un clásico, o sea, tiene la majestuosidad o la belleza o los atributos de lo que uno considera una obra clásica, así como un buen libro, una buena película, porque trascienden los tiempos, finalmente son algunos de los atributos, pero muy moderna y vigente por lo dúctil también que es, por este sentido, porque realmente es un sentido humanitario. O sea, yo me imagino que una persona, incluso, me atrevo a decirlo, del Partido Republicano también se le paran los pelos y seguramente se la sabe. ¿Cómo no? Independiente que no alce el puño izquierdo, ¿no? No sé, que me parece que es mucho más, digamos, no es la palabra permeable, pero dúctil, flexible, por esa vigencia de algo que es mucho más universal. Sí, bueno, es difícil hacer comparaciones, ¿no? Un violador en tu camino es una cuestión tremenda. No, y es más que performática, claro, sí. Exacto. Estoy hablando como de la canción misma o de la invitación. Exacto, es que son fenómenos... Bueno, no una canción son difíciles en términos formales como la composición de Sergio Ortega. Claro, yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Que hay una cuestión muy clásica en la obra de Ortega y que creo que, nuevamente, que está muy bien pensado en términos de lenguaje. A eso me refiero, que el fenómeno es mayor incluso, por lo mismo. En términos de esa la llegada. La materialidad de la obra. Sí, que creo que le puede hacer sentido a mucha gente por eso, ¿no? Porque reconocen ahí ese lenguaje, reconocen esos códigos, y que son los códigos del romanticismo, de la música que está asociada también al cine, que está asociada al audiovisual, a cómo la música ayuda a establecer emociones, a conectarnos emocionalmente más allá de lo racional, ¿no? Yo no sé si algún republicano se emociona con el Pueblo Unido, pero... sospecho que algo puede pasar. Sí, somos humanos. Yo creo que sí. A mí me tinca que podría ser. Vamos a hacer unas preguntas cuando me toque entrevistar a algún político de ese partido. Bueno, la invitación está hecha. Es un gran documental, tremendo. De verdad, los felicito tanto a ti, Martín, por el espacio. No pudimos invitar también a Ailín Carmi, pero le mandamos también todas las felicitaciones por el tremendo equipo de este trabajo que comenzó, tú decías, más o menos 2016, 2017, entre que se gesta la idea y uno se empieza a mover. Claro. Y además pensemos, ¿no? No debe haber sido muy fácil. Sabemos que acá no hay una industria propiamente tal audiovisual y todos los recursos asociados, los tiempos, pandemia de por medio, estallido de por medio. Y cuando vamos al estallido, ustedes se sienten, por lo que decías al inicio, como validados por el trabajo que estaban haciendo. Fue como que se hubiesen anticipado de alguna manera. ¿Qué pasó ahí internamente? Sí, bueno, súper emocionante ver la canción de vuelta en las calles, ¿no? Yo, en las reflexiones que hacíamos antes, siempre pensábamos que la canción había salido de Chile y se había esparcido por el mundo, y lo veíamos un poco como una partida. La canción partió desde acá y se hizo mundial. Ya. Sin duda de exportación. Claro, sin duda que ha seguido estando, ¿no? Y hay versiones como la que escuchamos de Los Miserables que ocurrió, ¿no? Y en los años 90 se hizo esa versión, y hay muchas otras versiones que se han hecho, pero esta imagen nos ayudaba un poco a entender, ¿no? Que la canción se había ido y se había hecho mundial, pero con lo que pasó con la revuelta del 2019, vimos que de alguna manera la canción está regresando, ¿no? Como que emprende un viaje y vuelve, porque hay una cuestión donde se vuelve fundamental. Entonces vimos con mucha emoción eso, pero también como mezclado, me imagino, como le pasó a mucha gente, con el dolor, con la pena de la represión tremenda estatal. Entonces son sentimientos contradictorios.
Pero en cuanto a la realización del documental, yo creo que fue eso, como una especie de confirmación de que estábamos por el camino correcto. Nos pasó que habíamos postulado a fondos para realizar la película y no nos los habían dado, entonces de alguna manera fue como, no, tenemos que hacerla igual, porque mira lo que está pasando. Entonces después cuando volvimos a postular tratamos de argumentar nuevamente, decir, miren, acaba de pasar esto, o sea, es una cuestión muy importante en términos culturales, en términos históricos, y eso fue lo que tratamos de imprimirle al documental. ¿Sabes qué? Acabo de recordar, y finalizando ya, que yo creo que en la década de los 90, cuando era adolescente, supe que el pueblo unido jamás será vencido era chilena. Y no había visto tu documental, no sabía todo el impacto que tenía afuera, pero claro, yo también lo tenía internalizado, no conceptualizado de que era un himno. Y cuando supe que era chilena fue un orgullo, porque no sabía que había emergido de acá, porque también la consideraba, insisto, de forma inconsciente, algo universal, absolutamente. Así que, bueno, maravilloso. A la invitación ahí a la cámara, Martín Farías, director de Himno, de donde la pueden ver, las salas asociadas, por supuesto, a Miradoc, todas las coordenadas, y también, por supuesto, presenta la canción La Clásica, que ya sabes, ¿no? A propósito también de Sergio Ortega y Carrasco, para que la presentes, y los que nos están escuchando totalmente en vivo en la radio van a disfrutarla y cantarla. Estupendo. Entonces les quiero dejar la invitación para que asistan a las distintas funciones de Himno, el documental sobre el pueblo unido jamás será vencido, que va a estar en salas desde Arica hasta Punta Arenas. Vamos a estar en salas de todo Chile, de 13 regiones, 13 ciudades diferentes. Les puedo recomendar que revisen la programación en miradoc.cl para encontrar cuál es la sala que más les acomoda. En Santiago estamos en 6 salas diferentes y en las distintas ciudades cada una tiene al menos una sala donde se va a mostrar. Miradoc.cl encuentran más detalles. Y les dejo con la invitación a escuchar el clásico en la versión de Quilapayún, El pueblo unido jamás será vencido. Nada más que decir. Gracias, Martín Farías. Gracias.